Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Que Dios me los bendiga, grupo del diplomado. Estamos en la recta final, próxima a la graduación. Ustedes ya tienen las fechas de la graduación. Los felicito a todos los que han permanecido durante todo este año. Los felicito. Ministerio Impacto de Gracia está súper orgulloso de todos ustedes. Queremos trabajar con ustedes. Una vez que se gradúen, queremos trabajar con ustedes, así como estamos trabajando ya con muchos ministros en todo el mundo. Estamos yendo a predicar casi cada fin de semana a un estado, a un lugar nuevo, donde tenemos exalumnos, ahora ministros de la palabra de Dios en diferentes lugares. Y creemos que de esta generación Dios levantará poderosos ministros también, en el nombre de Jesús, que anuncien sus buenas nuevas a todo el mundo, con unción, con poder y con gloria. Queremos estar trabajando con ustedes. No queremos hacer una organización del Ministerio Impacto de Gracia, no, por favor, no queremos hacer eso. Pero sí queremos tener amistades en todo el mundo que prediquen que Jesucristo es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. No levantar una denominación, no levantar una organización, no levantar ningún ministerio, sino levantar al único que es digno de ser levantado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por las fuerzas que les ha dado a cada uno de ustedes para concluir esta serie de enseñanzas. Sabemos que no fue fácil. Para nosotros como ministerio tampoco es fácil. Estamos predicando en muchos lugares. Ustedes han visto cómo a veces transmitimos desde hoteles, desde cuartitos, desde casas. Es más, hasta desde la playa he transmitido en algunas ocasiones porque tenemos una gran responsabilidad con ustedes y ustedes con nosotros. Apenas estamos anunciando la próxima apertura para el próximo ciclo escolar y ya tenemos un montón de gente que nos está llamando. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya las redes sociales están llenando de muchos mensajes de gente que quiere estudiar en el Ministerio Impacto de Gracia. Hay mucha bendición, pero también hay mucha oposición y hay mucha gente que está diciéndonos barbaridades en las redes sociales porque no están de acuerdo con las clases que compartimos, y está bien, es señal de que vamos avanzando. Este fin de semana estaremos en Chetumal, compartiendo ahí sábado y luego el domingo en la mañana y el domingo en la tarde nuevamente, en Chetumal. Y yo creo que por este año terminamos los recorridos, porque nos vamos a enfocar ahora en levantar empresas en algunos estados de México, porque Dios nos ha levantado como empresarios para ser reyes y sacerdotes. Bueno, es una clase que después les vamos a estar compartiendo a todo color y yo creo que Dori se las va a compartir a ustedes. ¿Cuántos quieren que Dori les comparte esa clase? Reyes y sacerdotes. Bueno, esta es la clase número 1 de versículos mal interpretados. Versículos mal interpretados en la Biblia. Y parece risa cuando escuchamos o vemos a alguien que declara un versículo o que habla un versículo, pero no viene en la Biblia. ¿Les ha pasado eso? O alguien que agarra una frase de un versículo y de ahí a veces hasta se forma una doctrina. Les voy a estar enseñando versículos en la Biblia que aparentemente vienen en la Biblia, pero no vienen en la Biblia. Y vamos a estarlos leyendo y vamos a estar meditando para ver si es cierto que dicen lo que dicen los versículos, ¿verdad? Pero antes de meterme de lleno a todo esto, porque ahora se termina la serie, ya es la última, el último tirón.
estamos cerrando con versículos mal interpretados. Mi deseo, hermano, tú que me estás escuchando, es que vivas la vida en abundancia que Jesucristo nos proveyó en la cruz del Calvario. Que tengas esa vida en abundancia y que sea una realidad en tu vida. En mi vida es una realidad. Y yo vivo la vida cristiana en abundancia. Algunos me dicen, sí, hermano, porque usted es empresario, porque usted tiene y porque económicamente usted es pudiente. Le digo, no, mijito, no, mijita. Yo comencé viviendo en los puentes, estaba siendo preso, vivía de cárcel en cárcel. Yo no tenía para comer muchas veces, yo comía de los basureros muchas veces. Yo creo que tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, vives mejor que como yo vivía. Pero hay una gran diferencia. Yo comencé a creerle a Dios y a aventarme a hacer las cosas que para muchos son locura, pero yo le creo a Dios. Necesitas comenzar a creerle a Dios, porque muchos, aún teniendo muchos años de cristiano, dicen, es que esto de ser cristiano no funciona. Es más, ya me aburrí, ya ni sirve. Y como que Dios, sí existe Dios, pero a mí no me toma en cuenta. Mira, no es que Dios no te tome en cuenta, sino que muchas veces, o la mayoría de las veces, muchos de los que me están escuchando no le creen a Dios. Dios hizo muchas cosas a nuestro favor, tan grandes que por ser tan grandes ni las creemos. Y por eso vemos que solamente algunos prosperan. Pero te voy a leer un versículo y te voy a estar hablando de un tema que nos ha robado nuestra identidad en Cristo, nos ha robado el vivir en abundancia. Y yo creo en la libertad, hermano, la libertad en Cristo. Yo no creo en libertinaje, ya te lo he enseñado. Yo creo que debemos de vivir en santidad. La santidad es un fruto. El ser santo es mi naturaleza. Mi naturaleza es santa. Yo no tuve que hacer nada. Solamente recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, o que Jesús vive en mi corazón. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Darle acceso a que Jesús tome control de mi vida y automáticamente soy santo. La santificación es un fruto, no una ruta para llegar a Dios. Por favor, yo quiero que entiendas y abras tu mente para que recibas todo lo que te voy a estar compartiendo en estas clases finales, porque quiero que vivas la vida en abundancia, quiero que vivas en libertad. Y cuando tú vives la vida en abundancia, vas a ser criticado. Cuando tú vives en libertad, muchos van a pensar que estás viviendo en libertinaje. Cuando tú vives en libertad, muchos van a decir, esa persona para eso agarró la gracia, para hacer lo que quiera. Y los que viven atrapados en su cajoncito, en su mediocridad espiritual, hermano, perdón que diga eso, pero me da coraje ver a algunos que se creen los santos y piensan que todo alrededor es pecado. Todo alrededor de ellos es pecado y se creen los únicos santos. Y cuando alguien vive en la libertad y dice, es que esto para mí no es pecado. Y aquel dice, que sí es pecado. Y estos van a comenzar a matarte con comentarios diciéndote que eres un libertino y vives en libertinaje y vives en desgracia. Pero yo te vengo a decir que yo creo en la libertad y no en el libertinaje. Y la religión nos ha castrado nuestra vida en abundancia, limitándonos, diciendo, no hagas eso porque es pecado, no hagas lo otro porque es pecado, y si haces eso te vas a ir al diablo, y Dios no te responde por esto. Y con esos pensamientos, hermano, tan arcaicos, tan de gente que no lee la Biblia, solamente se quedaron en el Antiguo Testamento. Y bajo el Antiguo Testamento, ciertamente Dios dice todo eso. Pero se les olvida que Jesucristo es la división entre el antes y el después. Jesucristo para eso vino, porque antes no tenían vida en abundancia, tenían una vida miserable, pobre, raquítica, vivían en esclavitud, vivían en tinieblas, vivían en pecado, y Dios les daba lo que se merecían. Pero cuando llegó Cristo, ¿cuántos saben que hubo un cambio? Y para allá te voy a llevar, hermano, para que vivas la vida en abundancia. ¿Ok? San Juan 10:10. Te voy a leer este versículo, te lo voy a explicar después, todavía no. San Juan 10:10 dice,
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo quiere que nosotros como sus hijos, como familia del reino, tengamos una vida y una vida en abundancia. ¿Abundancia de qué? Si comienzo a decirte que en finanzas, muchos van a decir, ay, es el predicador de la prosperidad y nada más se enfoca en finanzas. Bueno, la vida en abundancia es paz, gozo, prosperidad, todo lo que sea abundante, no solamente finanzas, pero todo completo, el sozo, la salvación. Debemos de vivirla en abundancia. Pero ¿por qué unos sí la viven y otros no? Porque el problema está aquí, en tu cabeza. Como tú veas a Dios, como tú te relaciones con Dios, como veas que Dios te va a responder, va a ser la manera en cómo tú vas a vivir en la tierra. Si tú crees que es un Dios enojón, así vas a vivir en la tierra con miedo. Si tú crees que Dios es un Dios de amor, así vas a vivir con seguridad en la tierra. Como tú tengas ese concepto de Dios, así vas a vivir tú. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuál es el concepto que tienes de Él? Si tienes un concepto errado de Él, vas a vivir una vida cristiana erradamente. Perdón por decir esa palabra, no sé si exista. Pero si tienes un concepto correcto de quién es tu Padre y cuánto te ama y que está contigo todos los días de tu vida, esa confianza la vas a tener. Pero la religiosidad nos ha ganado. A mí me ganó mucho la religiosidad porque cuando comencé como cristiano, yo amé a Dios con todas mis fuerzas y yo trataba de obedecer todo lo que me decían sin escudriñar si era verdad o era mentira. Pero cuando comencé a escudriñar la palabra de Dios, comencé a cuestionar a mis líderes, a la gente que yo seguía, comencé a cuestionarle. Yo le decía, pero tú me dijiste esto, pero mira lo que dice la Biblia. No, espérate porque tú todavía no la entiendes. Y me castraban con esas cosas que me dejaban todavía atónitos. Pero te voy a decir una cosa, una persona que comienza a leer las escrituras, comienza a tener revelación, se va a volver un revolucionario donde quiera que esté. Y va a comenzar a cuestionar muchas cosas. Por favor, no me malinterpretes, te estoy hablando de libertad, no de libertinaje. Cuando tú veas cosas por ti mismo en la Biblia, vas a decir, oye, pero lo que está diciendo esa persona no es correcto. No es lo que viene aquí. Y te voy a enseñar no sé cuántos versículos que dicen que vienen, pero no vienen. Y frases tan famosas que ya quiero aterrizar todo, pero me voy despacito, de verdad, ¿ok? Doris está riendo. Para comenzar, en la clase número 1, te voy a hacer esta pregunta. Y tú, ahora como graduado, pregúntale a un líder sin llegar a pelearse. Sí que haya un debate de preguntas y respuestas, pero pregúntale, ¿qué es pecado? Pregúntale. A ti te hago esta pregunta, ¿qué es pecado? Anótame ahí, por favor, ¿qué es pecado? Y tú, yo creo que ya debes de saber qué es pecado. Esa pregunta tan sencilla, hermano, ha causado tantos problemas y polémicas porque ni siquiera sabemos qué es pecado. En la Biblia, ¿qué es pecado? Pregúntale en la calle a una persona, ¿qué es pecado? Y te va a decir muchas cosas de lo que ellos piensan que es pecado. Muchas cosas, muchas acciones. Pregúntale a un líder también, a un pastor, y no estoy desacreditando a los pastores, pero sí necesitan meterse a estudiar la Biblia para que den una respuesta segura y concreta. Pero cuando nosotros no estamos como líderes informados de la palabra de Dios, pues vamos a llevar a un voladero a toda la gente que nos sigue.
Así que debemos de prepararnos. Y yo les digo una cosa, no estamos jugando canicas, son almas, son personas. Y como nosotros como líderes les hablemos, ellos van a creer que es verdad porque somos los líderes. Y mira, cada líder piensa diferente, pero ¿qué es pecado? ¿Fumar es pecado? Fumar es pecado. Si nosotros le presentamos a una persona que no es cristiana y le decimos, fumar, se porta muy bien esta persona, habla muy bien la persona, pero fuma. Entonces es un pecador. Y si esa persona que no tiene a Cristo deja de fumar, ¿ya no es pecador? Nosotros hemos encajonado, la religión se ha encargado de encajonar cosas como pecado. Mira, cosas plural como pecado singular. ¿Alcanzamos a ver lo que te digo? Pecado no son cosas, no son acciones. Pecado es una naturaleza interna. Pecado es una naturaleza interna, singular. Pecado. Pecados son el reflejo y las acciones de mi naturaleza. Pecados o malas acciones. Híjole, hermano, no sé cómo ponerlo. Pero los pecados, las acciones no me hacen pecador. Como soy pecador por naturaleza corrompida, doy fruto a pecados. Pero los pecados no me hacen pecador. Cuando Cristo vino, cambió mi naturaleza y ahora como hijo soy santo. ¿Doy fruto? Santificación. Pero la santificación no me hace ser santo, sino que es un fruto de mi nueva naturaleza. Mis malas acciones y mis buenas acciones nada tienen que ver. Si yo produzco buenas acciones, ¿cómo las llamaría entonces? Si las malas acciones son pecados, si produzco buenas acciones, ¿cómo se llamarían? ¿Santos? ¿O cómo? Buenas obras. Buenas obras. ¿Y todas las malas obras son pecado? ¿Qué es pecado? Yo te lo voy a enseñar, ¿ok? Bíblicamente, pecado es errar al blanco. Pregúntale a cualquier teólogo estudioso, métete a internet si quieres, con Google, el famoso Google, y pecado es errar al blanco. Es como cuando tú agarras un dardo y lo tiras en un centro. ¿Cómo se llama el centro? ¿Una qué? La diana. ¿Qué es diana? El blanco con negro. Así ¿Y un puntito en medio? Sí. En inglés se llama target. Target. Target, sí sé que es un target. Pero haz de cuenta que agarras, hay una ruedita ahí en la pared pintada con una ruedita negra en el mero centro y agarras un dardo. Y si le tiras y le pegas en el centro, eso es que diste al blanco o que diste en el centro. ¿Cómo lo pongo? Target es objetivo. Pero esa cosita negra se llama diana. No, ni sabía, se llama diana. Bueno, si alguien sabe. ¿Alguien sabe cómo se llama ese? Diana. Pero si tú avientas ese dardo y no le pegas en el centro, has errado al blanco o cometiste pecado. Bíblicamente pecado es errar al blanco. ¿Y quién es el blanco? Cristo Jesús. No son acciones. Pecado no son acciones, porque el pecado te separa de Dios. Es la naturaleza adámica que teníamos nosotros. Pecado, la que nos separa de Dios. Pero cuando Cristo vive en nosotros, su sangre nos perdona todo pecado, hemos dado en el blanco. Con Cristo ya hemos dado en el blanco, ya hemos dado en el centro. Yo sé que esto que te comparto de repente así como que, a ver hermano, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es pecado?
Como hijos de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros hoy? Un solo pecado te separa de Dios. Una sola acción en el Antiguo Testamento, una sola acción te separa de Dios. Esa es la gran diferencia, una sola acción. Yo te pregunto a ti, ¿qué es pecado? Vamos a leer 1 Corintios 10:23. Abre tu Biblia ahí, por favor. 1 Corintios 10:23. Porque aquí en estos versículos, cuando tú lees este versículo, los religiosos luego te atacan. Mira lo que dice Pablo. 1 Corintios 10:23. Y tú lo vas a leer a ver si dice o no dice. Dice así: todo me es lícito. ¿Sabes qué significa la palabra lícito? ¿Qué, Doris? Permitido. Todo me es permitido. La palabra todo, ¿qué es todo? Un conjunto donde no queda fuera nada. Un conjunto donde no queda nada fuera o fuera nada. Doris me está ayudando allá y pónganle atención, ¿ok? Todo me es permitido. Pablo está diciendo, todo lo puedo hacer, todo me es permitido. Y los religiosos dicen, sí, pero no todo te conviene. Sí. ¿No es cierto? Sí. Sí, es verdad, pero no todo te conviene. ¿Y qué creen? Tienen razón. Todo me es permitido, todo es todo. Y yo puedo hacer de todo, hermano, y todo me es permitido. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo Jesús y con Cristo yo ya di en el blanco. Y como ya di en el blanco, tengo seguridad y puedo hacer lo que sea y eso no me quita el blanco. ¡Qué tremendo! Sí, pero no todo te conviene. Y es verdad, no todo me conviene. Yo tengo que tener la capacidad, ahora como adulto, ahora como alumno que ya me voy a graduar, tengo que saber que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Yo tengo que tomar decisiones de qué me conviene o qué no me conviene. Y aguas, porque a lo mejor las decisiones que tome otro a ti no te gusten, o las que tú tomes al otro no le gusten, pero todo me es permitido. Si entendemos esos principios, dejaríamos de criticar al hermano porque hace cosas diferentes a ti. Y te dejarían de criticar a ti también porque haces cosas diferentes a mí. Y viviríamos una libertad y no un libertinaje. Hermano, deja a tu hermano que tome las decisiones que él quiera y deja de estarlo criticando porque hace las cosas diferente a ti. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Está diciendo Pablo, hay cosas que no edifican, pero me son permitidas. ¿Lo leíste? Hay cosas que no edifican, pero me son permitidas y yo las puedo hacer. ¿Y sabes qué? Sigo dando en el blanco porque tengo a Cristo en mi corazón. Pero ahora, como una persona madura, voy a saber qué es lo que me edifica y qué es lo que no me edifica. ¿Sí lo vimos? A ver, vamos a Tito capítulo 1, versículo 15. Abran su Biblia ahí, hermanos, porque vamos a estar viendo algunas cosas tremendas, ¿eh? Tito 1:15. Ahí estoy en Timoteo. Tito 1:15. Mira lo que dice Tito 1:15. Dice: todas las cosas son puras para los puros. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas son puras para los puros. Yo soy un hijo de Dios y te digo una cosa, Efesios 1:13, estoy sellado con el poder del Espíritu Santo y yo puedo hacer miles de cosas y todas son puras para los puros. ¿No es lo que dice Tito? Y los religiosos van a decir, no, hermano, es que está exagerando, no todas pueden ser puras, hay algunas impuras. Hermano, Tito está diciendo que ahora con Cristo Jesús yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso parece libertinaje. No, pero es libertad para que nada te condene, nada te acuse y no estés juzgando a los demás. ¿Alcanzas a ver la libertad o quieres ver el libertinaje? ¿Qué estás viendo?
Y ese es el punto de estos versículos, que cada quien ve lo que quiere ver. Cada quien ve lo que quiere ver. Y dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Qué tremendo ahí, ¿no? Para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y a veces viven más atormentados en su cabeza. Ay, es que eso es pecado, eso es pecado, es pecado, es pecado. Y ven a un hermano que se anda comiendo una nieve de chocolate y de limón, y como es de nieve y de limón, a él le enseñaron que la combinación de nieve y de limón de chocolate es pecado. Y el otro hermano se está comiendo la nieve de limón y chocolate, y el otro está diciendo, pero ¿cómo puedes combinar a la nieve de agua con nieve de leche? Eso no es bíblico. Te reirás de lo que te estoy diciendo, hermano, porque parece broma, pero yo me he topado en mis viajes misioneros cosas más extremas que esas. Hay gente que cree que todo es pecado. Hay un famoso libro que se llama Cerdos en la Sala. ¿Lo han leído? De Bill Hamon. Perdón que haya mencionado el nombre, pero esos libros son unas porquerías, porque ven demonios en todos lados. Si traes combinación de colores, ya sea aquel color con este color, puedes abrirle la puerta a un demonio. Lean esos libros también para que vean las cosas. Pues cerdos debajo de la mesa. En todo están viendo demonios, y tienen las congregaciones tan asustadas porque, es más, se han levantado ministerios de liberación, porque todo ven endemoniado y le dan tanto lugar al diablo. ¿Qué es pecado? Pero ¿qué es pecado? Dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros. ¿No te da gusto saber eso? Que todo es puro si tú eres un hijo de Dios y nada te contamina. Aguas, pero tienes que tener la sabiduría y la madurez, porque no todo te edifica. Pero quizás eras un borracho antes de venir a Cristo. Y una cerveza, como me decía un hermano en estos días, para mí una cerveza me lleva 2, me lleva 3, me lleva 4. Si sabes que no te edifica, no te la tomes. Pero si hay otro que se está tomando una cerveza, ¿por qué lo vas a criticar? ¿Por qué vas a comenzar a murmurar diciendo, mira, es que es pecado y que es pecado? Es tu débil conciencia, hermano. No te estoy hablando de libertinaje, te estoy hablando de que le des libertad a las personas de vivir su vida como ellos quieran. Porque la religión te dice, vive como yo, piensa como yo, vístete como yo, camina como yo, y entonces sí eres un hijo de Dios. Esa mentalidad nos castra y no nos deja vivir la vida en abundancia que Cristo nos quiere dar. Yo vivo una vida en abundancia y voy de gloria en gloria, hermano, en todas las áreas de mi vida, porque yo vivo mi vida como yo quiera vivirla, no como los demás me dicten que tengo que vivirla. Y con ese pensamiento ya me odiaron muchos pastores. Pero yo no vivo para agradar a pastores. Es más, en estos días, una organización muy grande me dice, o te sujetas a mis estatutos o ya no vas a predicar en las iglesias donde yo te invitaba a que prediques. Y yo les digo, muy bien, pues no me invitan a predicar en las iglesias que ustedes me dicen que me porte bien de acuerdo a sus estatutos y reglas. Yo voy a predicar de acuerdo a mi conciencia y a principios que yo creo. Yo no voy a violar mi corazón ni mi conciencia por quedar bien con organizaciones. Y con eso algunos dicen, no, recuerdo que una vez un pastor me dice, no, es que te tienes que sujetar a los pastores, tienes que obedecer a los pastores porque ellos son los que te invitan a predicar. Le digo, lo siento mucho, yo me voy a sujetar a la palabra de Dios. Una vez compartiendo, ¿qué es pecado? ¿Ustedes creen que masticar chicle es pecado? ¿Sí o no? ¿Será pecado masticar? ¿A cuánto les gusta masticar chicle? A mí en lo personal, no. Yo no mastico chicle porque creo que es pecado. Ay, Doris se está riendo. Pues no, con una pecadora porque a mí me encanta el chicle. Y a Doris le gusta el chicle. Mastica mucho chicle, Doris. A mí no me gusta masticar chicle. Nunca me van a ver con un chicle ustedes. Nunca.
pero con una pastilla sí. ¿Cuántos creen que es pecado masticar chicle? Yo le dije, era una reunión de pastores hace como 20 años. Y yo les dije que no era pecado masticar chicle. Y una ancianita pastora que ya falleció me quería mucho. Y me dice, Ricardo, ¿cómo te atreves a decir que masticar chicle no es pecado? Las chicles solo la mastican las prostitutas. Así me dijo. Y yo no creía que hubiera alguien aquí en Saltillo que dijera que masticar chicle era pecado, pero se levantó esta pastora diciendo que los chicles solamente lo mastican las prostitutas. Así que si tú te gusta el chicle y te juntas al lado de esa pastora, ya sabes lo que te espera. Y yo me quedé así como que ¿será de serio lo que me está diciendo o será de broma? Y luego ya dije otra vez, ¿cuántos creen que ir al cine es pecado? Y la misma pastora dice, claro que es pecado, pues ¿qué nos estás enseñando? Así me decía Ricardito, pues ¿qué nos estás enseñando? ¿A qué nos estás incitando? ¿A dónde nos estás enviando? Claro que masticar chicle es pecado, y si alguien va al cine de mi congregación, lo pongo en disciplina. ¿Cuántos quisieran estar en esa congregación? Para mí masticar chicle no es pecado. Para mí ir al cine no es pecado. Fíjate para dónde te llevo, hermano, porque la religión te castra, te esclaviza, te somete, te mata. Y si tienes un poquito de gozo, imagínate que tus hijos te digan, no son cristianos, tú eres cristiano, papá, y apenas te estás convirtiendo, y tus hijos te dicen, papá, vámonos al cine como familia. ¿Tú qué le vas a decir? Es pecado. Tus hijos te van a decir, ¿qué? ¿Tú crees que van a querer venir a alabar a Dios? Si todavía ni cristianos son y ya le estás metiendo un montón de trabas, eso es pecado, aquello es pecado, aquello es pecado. Y el niño que estaba ¿cuántos creen que ir a la feria es pecado? A mí me enseñaron y me dijeron que era pecado ir a la feria. Y en mi pueblo hay una feria grandísima, artesanal y juegos ahí mecánicos, un montón de juegos mecánicos, y uno de los pastores dijo, es que es pecado ir a esos lugares, es pecado porque hay gente que anda tomando y anda fumando y se pelean y es pecado. Y yo digo, ¿qué tiene que ver que ellos se peleen y que estén tomando? Yo quiero ir a la feria, me quiero subir y nunca me subí a solamente a los carritos me subí. Y me subí a la rueda de la fortuna. Yo me subí a la rueda de la fortuna y me dio miedo. De verdad, me dio miedo. Estaba chiquito y me dio miedo estando arriba. Y que comienzo a llorar en la rueda de la fortuna. Y luego ya cuando bajé dije, sí, es pecado. El pastor tenía razón, es pecado. Y me dio miedo. Y si tú le dices, como el chiste que el papá le dice al niño, es pecado andar a subirte a todos esos juegos. Y el niño dice, papi, ¿me puedes subir a los caballitos? Dice, no, porque es pecado. Papi, ¿me puedes subir a los carritos chocones? No, porque es pecado. Papi, ¿me puedes subir a la rueda de la fortuna? No, ya te dije que es pecado. Y el niño dice, pues ¿qué Dios tienes que todo se lo ganó el diablo? Santo Dios. Y encerramos tantas cosas bajo el pecado. Si me sigues, hermano, para dónde voy, y nos esclavizamos nosotros solitos aquí y vemos un mundo lleno de pecadores y nos creemos los únicos santos. Y Dios nos dice desde el cielo, ¿hasta cuándo vas a probar la libertad y la vida en abundancia que yo proveí en la cruz del Calvario a través de mi Hijo? Yo no creo en el libertinaje, creo en la libertad, hermano. Tenemos libertad de decidir, libertad de comer, libertad de tomar, libertad de viajar, libertad de hacer lo que me plazca hacer sin ofender a mis hermanos. ¿Tú me llegaste a decir que no masticara chicle? Yo le dije, a ver, cuéntales también lo que yo te decía. Sí, pues tenías esa idea, supongo que en algún momento alguien te la metió en la cabeza. Sí. Pero no te gustaban mis chicles. No, a mí me metieron que masticar chicle era pecado. Y yo le dije a Doris, ¿no andes masticando chicle? ¿No te dije? Sí. Imagínate.
y yo era el predicador, pero no conocía la gracia de Dios, hermano. Y ves, ahora como yo mastico chicle, hay iglesias que es pecado masticar chicle. Y si me ven masticando chicle, van a decir, pues por eso predica la gracia, porque es libertino y mira el chicletote que trae ahí. Y son chicles Adams, no son de los Clorets. Mínimo fueran Clorets, ya no sería tan pecado, porque esos son de menta. Y de canela. Y de canela. Pero a veces nos alcanzamos a ver lo que te quiero transmitir, hermano. Nos enfrascamos nosotros solitos y nos condenamos, como dicen los Gálatas, como dijo Pablo a los Gálatas. Les prediqué la libertad, me fui de viaje misionero y regreso y los encuentro dentro de la cárcel, encerraditos en el cepo y con una bola y con candados. Y viene Pablo y le dice, ¿qué están haciendo aquí, infelices? Pues es que yo creo que masticar chicle es pecado y te pones un grillete. Y yo creo que ir al cine es pecado, te pones otro grillete. Y yo creo que también ir a la playa es pecado porque ahí te ven las piernas, de que estuvieran tan bonitas. Y uno se comienza uno a encadenar tanto, hermano, que ya está uno en la cárcel ahí preso. Y Pablo dice, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ahora regreso y ustedes solitos están, la puerta está abierta de par en par de la cárcel y ustedes solitos se meten y se encierran. Gálatas estúpidos, les dice. Gálatas insensatos. Ahora me van a decir que ya eres salvo, pero tienes que guardar los días, las fiestas, los chicles y no hacer tantas cosas para que Dios te ame. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Eso era bajo la ley, eso era antes de la cruz y tenía razón, pero para eso vino Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Conocer la libertad, desde aquí comienza todo, hermano. Ay, Primera de Pedro 4:1. ¿Qué dice Primera de Pedro? Y apenas vamos a la introducción, ¿eh? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cristo padeció en la carne, dice, ustedes también ármense del mismo pensamiento. O sea, donde nos hace falta las armas es en el pensamiento. Donde estamos desarmados es en el pensamiento. Si queremos ganar la guerra, armémonos en el pensamiento. Si queremos tener victoria, armémonos en el pensamiento, porque Dios trabaja a través del conocimiento y el diablo trabaja a través de la ignorancia. Entre más ignorantes seamos, más vamos a perecer. Pregúntale a Oseas 4:6. Mi pueblo perece por ignorante. Donde ganamos la guerra o la perdemos es aquí. Si yo me capacito, si yo me armo en la mente con la palabra de Dios, y este versículo dice, Jesucristo terminó con el pecado. Dice, ármate de ese mismo pensamiento aquí, porque si tú te armas de este mismo pensamiento, te darás cuenta que el pecado está derrotado y yo puedo hacer lo que yo quiera y nada me afecta. Los religiosos están brincando como palomitas de maíz. ¿No te da gusto saber que nada de lo que hagas afecta a tu relación con el Padre? ¿No te da gusto saber eso? ¿No te da gusto saber que Él está sentado en su trono con los brazos abiertos? Hagas lo que hagas, Él te abraza. No te solapa las cosas malas ni el pecado, porque sabe que te destruyes, pero te sigue amando igual. Su amor no cambia. ¿No te da gusto saber eso? Eso me da valentía para hacer 1000 cosas y vivir más en santificación todos los días. Y terminó con el pecado. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué es pecado? Tengo listas y listas y listas y listas y listas de lo que ha inventado la religión, de lo que es pecado. Por favor, si a alguien de los que me está escuchando ahorita le han dicho, esto es pecado, escríbamelo. Yo te voy a dar una lista como de 200 cosas que han dicho que es pecado. ¿Tú puedes decir que es pecado o no es pecado? Escúchame este principio que te voy a dar, porque esto te va a ayudar mucho en tu caminar cristiano. Escúchamelo. En cada cultura
En cada país, tan solo con eso, déjame, me retrocedo un poquito. Es necesario que todos aquellos que digan y estén juzgando esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, salgan un poquito de su rancho. Porque si tú vas de estado en estado tan solo en México, hay diferente cultura. ¿No es cierto, Doris? De estado en México hay diferente cultura. Ahora imagínate de país en país las culturas cómo cambian. Las creencias. Y cada cultura tiene diferente manera de ver y decir qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no es pecado. Por ejemplo, ustedes saben que en Inglaterra es pecado. ¿Qué creen? ¿Qué es pecado en Inglaterra, Doris? Yo sí sé. ¿Qué es? Dilo, apóyame. ¿Qué es pecado en Inglaterra? Tomar café. Tomar café. Para las iglesias de Inglaterra, el tomar café es pecado. ¿Ustedes creen que tomar café es pecado? Obvio no. Si Doris fuera una pecadora. ¿Tomar café es pecado? Pues acabo de ver aquí en México una persona que predicaba y el que toma café es un pecador, porque ¿cómo se pueden levantar? Porque es una droga. Se levantan en la mañana para comenzar sus labores drogándose con el café y luego remataba diciendo ¡son hijos del diablo! Así decía. Los que toman café. Imagínate la congregación que tenga este hombre. Puro té. Yo estoy tomando té. Bueno, no, para él no soy tan pecador. Yo ya me tomé como 2 litros de café hoy. Pero Doris no cabe en ese lugar. Me estoy explicando, hermano, cómo nosotros solitos nos condenamos por acciones que creemos que son malas y las ponemos como pecado. ¿Verdad que no es pecado tomar café? Amén. ¿Tomar cerveza es pecado? Tomar cerveza es pecado, no escuché. Ahí podríamos englobar cualquier bebida alcohólica, ¿no? Ahí podemos englobar, sí es cierto, cualquier bebida alcohólica. Conocí a un pastor que me decía, es que tomar cerveza es pecado. Tomar cerveza es pecado. Y desde el púlpito declaraba que tomar cerveza era pecado. Pero fuimos Doris y yo a un lugarcito donde venden vinos artesanales que tenían licor, ¿verdad? Compramos los vinos artesanales y ¿qué creen? Tenían licor. Y este pastor que dice que beber cerveza es pecado se tomó una copita y dijo, ¡ay, qué rico está esto! Se acabó la botella. Doris se está riendo porque ya saben de quién estoy hablando. Se acabó la botella y dijo, ya cuando andaba con toda la botella dentro, dice, a ver cuando vaya en ese lugar, me traen otras por favor, porque está riquísimo. Ah, pero la cerveza es pecado. ¿Alcanzamos a ver, hermano, lo que les digo? Y yo amo a este pastor, lo amo y lo quiero muchísimo. Lo quiero mucho. Después que pasaron los años, este pastor me abraza y me dice, ay, Ricardo, ¿cómo estuve enfrascado, encarcelado en la religiosidad? Y me atacaba muchísimo. Hoy es mi gran amigo y lo amo, porque salió de las cadenas de la religiosidad que tenía y tenía todos esclavizados con esa mentalidad. ¿Es pecado tomar cerveza? Para mí no lo es. Pero entonces tengo un pastor que me está viendo ahorita que dice, es que en una ocasión llegó un hermano y predicó desde el púlpito y le dice a la congregación, no es pecado tomar cerveza. Pues yo le estoy diciendo a estudiantes que ya tienen 1 año para que ellos tomen sus decisiones. Yo no le voy a decir a un niño espiritual, no es pecado tomar cerveza, porque un niño espiritual se va a ir a tomar cerveza, porque el líder también lo dijo y se van a ir al extremo. Es libertad, no libertinaje. Y por eso todo me es lícito, pero no todo me conviene. Repite, no todo me conviene. Pero nada me condena, nada me acusa. Doris se está riendo porque alguien está comentando cosas de seguro. Sí, es que me estoy riendo. A ver, ¿qué están diciendo?
Tanta cosa. Hablando del chicle, dice que es pecado y dice José Villela. Y más el chicle totito. ¿Sabes cuál es el totito? ¿Cuál? Ese grandote que apenas te cabe en la boca. Sí. Pero hace unas bombotototas. Chicle totito es un chicle que es una bolita, ¿verdad? Sí, es una bolita. Es una bolita, pero es una bolota. Hay unos chicles, no son totitos, son tototes. Sí, porque te lo avientas y si no tienes cuidado te ahogas. Sí, y luego estás masticándolo y se hace una bomba más grande que tu cara. Sí, y luego se te pega toda la cara, ¿no? Yo creo que, ¿qué les parece si entre todos hacemos un nuevo decreto y decimos que el totito es pecado? ¿Qué les parece? Y comenzamos a publicar todos, chicle totito es pecado. Yo creo que no, el de plátano es lo más rico que existe. ¿Ven? Déjame Doris, el chicle en paz. Doris hasta se va a divorciar de mí porque a ella le gusta el chicle. A mí no me gusta. Pero entonces la voy a condenar a Doris porque mastica chicle y ya le voy a decir, ya no eres hija de Dios. Me alcanzo a expresar y explicar, hermano, hasta dónde hemos llegado con tanta tontería para dividir al cuerpo de Cristo. Si tenemos a Cristo, hemos dado en el blanco y todos somos hermanos, somos una sola familia. Bueno, es que hay tantas cosas que si me pongo a leerlas al rato las lees. Bueno, todo lo que ustedes les han dicho que es pecado, anótenmelo, lo voy a escribir, todo eso, porque quiero hacer un libro de todo lo que los líderes de hoy en día llaman pecado. Que los tamales mal cocidos eran pecado. ¿Qué andabas enojado? ¿Los qué? Los tamales mal cocidos. ¿Los tamales mal cocidos son pecado? Pues ahí yo creo que sí, ¿no? Porque haz de cuenta que si mi mujer me hace unos huevitos y no le pone sal es pecado. No le dio al blanco. Solís dice, yo una vez escuché a un conocido decir que si hacías los tamales enojados salían medios cocidos y era porque andabas en pecado. Órale, ¿ve? O sea, es que siempre te sorprende y eso no lo había escuchado. Y vaya que he escuchado. Barbaridades. Mira, hermano, llegamos a un lugar, te causa risa. Llegamos a un lugar a predicar de la gracia de Dios y cuando les digo que las hermanas en ese lugar era en Veracruz, en el área de Veracruz, en el río Pánuco. Los que son de Veracruz por allá se van a dar cuenta que ese río hay que cruzarlo para llegar hasta unos lugares remotos para predicar la palabra de Dios. Pues nosotros cruzamos en una balsita y luego cuando íbamos cruzando en la balsita me da risa esto porque nos dieron como unos palos largos como carrizos, pero había uno que se iba aventando ahí con sus, ¿cómo se llama? Con sus palitas, los remos. Y luego a mí me dan un palo grande y a mis compañeros le agarran un palo grande y yo dije, ¿y este palo que yo también le empecé a hacer al remo también? Ahí dicen, no. Le digo, entonces, ese palo es para que espante los cocodrilos. Sí, pues si le tiene miedo, porque hay un montón de cocodrilos y no, hombre, que me agarro del palo, luego digo, ahora sí, ¿dónde están los cocodrilos? Aquí para aventarlos. Y sí, un montón de cocodrilos. Y estaban hasta los palos así como mordidos. Y hay tantos cocodrilos que a Doris le dijeron, no salga en la noche de esta casita. ¿Te acuerdas, Doris? Sí. Me dice, no salga de esta casita en la noche porque hay muchos cocodrilos. Y Doris se ríe. Y la señora no se ríe. Me queda seria. Y dice Doris, ¿sí hay cocodrilos? Dice, sí. Había un pantano atrás. Era un pantano. Sí, era un pantano. Doris se asoma y vemos un montón de ojitos en la noche, ¿verdad? Un montón de ojitos. Y dije, no, hombre, ¿quién se sale? Un montón de cocodrilos. Pero fuimos a predicar el evangelio. Bueno, llegamos a este lugar. Un calor que parece. Un calor tremendo. Yo me bañaba 3 veces al día. Ahí sí, el calor es pecado. ¿No será un nuevo pecado? El calor es pecado porque no podíamos salir y los cocodrilos estaban ahí. Bueno, ya estoy inventando cosas. Cuando llegó la hora de la reunión a las 7 de la noche, hermano, en ese lugar, llegaron los hermanos, llegaban las hermanas. Las hermanas se ponían un velo hasta el pecho. Y llegaban las hermanas y parecía como si estuviera yo con los árabes en Pakistán, en Israel, porque estaban cubiertas de lado a lado. ¿Cuántos conocen iglesias así, aquí? Los talibanes. Como los talibanes. Y llegaron y yo comencé a predicar. Yo nunca le vi el rostro a una mujer, de que tenían el velo hasta acá. Y cuando hablaban,
Nada más se levantaba el velo ahí y yo predicando y predicando de la gracia de Dios, hermano. Y luego algo bien chistoso que me dice el pastor. Me dice, oiga, hermano, le pido que ore por las hermanas aquí para que consigan marido. Porque algunas ya son cuarentonas, cincuentonas y todavía no se me casan, ya se me están quedando. Me dice el pastor. Y yo le digo, pastor, pues ¿cómo se van a casar si nadie las conoce? Si es pecado andar sin velo, ahí es pecado andar sin velo. Ningún hombre las conoce, pues mínimo que enseñen tantito. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? El rostro. Que enseñen algo para saber que es mínimo que son mujeres. ¿Quién está debajo de ese velo? Pero la religión nos castra, nos mata la vida, ni pareja nos deja conseguir, hermano. Me estoy explicando con lo que te digo. Nos vamos a extremos que Pablo estaba tan enojado diciendo, ¿quién los engañó para no obedecer a la libertad en Cristo Jesús? Cuando terminé de predicar, se me acercó un hombre, primero fue un hombre, el que se me acerca de los hermanos, me dice, oiga, hermano Ricardo, así todavía temeroso, me veían como el Santísimo, me veían como un ángel que llegó a ese lugar, casi se me postraban, hermano, porque tenían a los predicadores que casi los cacheteo diciéndoles, yo soy un hombre como tú, común y corriente. Me dice, oiga, hermano Ricardo, ¿entonces no es pecado cepillarse los dientes? A ese extremo es la religión. Les enseñaban que cepillarse los dientes era del diablo, era pecado, era vanidad de vanidades. Se me acerca luego una de las hermanas y me dice, ¿y entonces ponerse desodorante y perfume no es pecado? Y le dije, no, no es pecado. Es salud comunitaria, por favor. Porque agarran versículos del Antiguo Testamento donde dice que los perfumes serán hediondos y que todo lo que se pongan en el cuerpo serán desechados por Dios. Eso era bajo la ley, hermano, una ley bien estricta, que sí hay versículos para sostener eso, pero en el Antiguo Testamento. Parece chiste. ¿Cuántos creen que cepillarse los dientes es pecado? Por favor, no levanten la mano ni digan amén. Porque sí conozco cristianos hoy en día cerca de mi alrededor que parece que ellos creen que es pecado porque no se lo cepillan. Ouch. ¿Cuántos creen que ponerse desodorante es pecado? Alcanzamos a ver a dónde te llevo, hermano, cómo la religión nos ha quitado la libertad, nos ha encarcelado, nos ha secuestrado en la mente, diciéndonos que todo es pecado. Pero Pablo nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tito nos dice que todo es puro para el puro, pero para el corrompido en su conciencia todo es pecado. Primera de Pedro 4:1 dice que Cristo terminó con el pecado. Armémonos de ese pensamiento y vivamos la libertad. La libertad es mía y Dios. Yo voy a vivir en libertad sin dañar a las personas que están enfrente de mí. Eso es el gran principio. Y no estoy enojado, así estoy de trompudo. Y yo creo en la libertad y no en el libertinaje, pero yo voy a vivir mi vida cristiana como Dios me dé a entender. Tú vive la tuya como Dios te dé a entender. Y no me critiques por mi estilo de vida, ni yo te critico con el tuyo. Porque hay algunos que hasta por el pelo se pelean. Es que el pelo debe ser más chiquitito, porque si lo tienes más grande es pecado. Yo le digo, ¿qué tan grande es pecado? ¿Y qué tan chiquito es pecado? Gracias a Dios que ya no nadie me va a criticar a mí por el pelo, porque ya se me está cayendo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima hora en 5 minutos. Y escribe ahí qué es pecado. Porque la misma religión nos ha castrado nuestra vida en abundancia, limitándonos y metiéndonos en cuadros. Que Dios te bendiga. Un gusto saludarles. Les recuerdo que el